Chicos, vamos con ello. En el primer capítulo del libro, David ya pone un poco el tono confesional, lúcido y, por qué no decirlo, cínico, que va a mantenerse durante el resto de la obra. David Rocasolano es el primo de Leticia, es abogado de profesión y recuerda, en este primer capítulo, una noche de otoño de 2008 en la que estaba trabajando en su despacho y recibió la visita de un desconocido que cambiaría el rumbo de su vida. Habla un poco de su rutina, un poco dedicada al derecho en los últimos 16 años, pero nada, que se ha dado cuenta que las leyes no sirven para derrocar el poder. El visitante era un periodista, o al menos le dijo que era periodista, tenía 40 años, persona educada y un aire que David compara con el del Corso, el cazador de libros malditos de ese fantástico libro de Arturo Pérez Reverte, El Club Dumas. Portaba un bolso de cuero y una sonrisa que revelaba que sabía perfectamente con quién estaba hablando. Su tarjeta era muy genérica. Revelaba que podía ser una persona cualquiera, un periodista y escritor con una cuenta de Hotmail, ni siquiera con un dominio puesto allí. El periodista le muestra entonces unos papeles que el abogado reconoce de inmediato. Documentos médicos que hace años Leticia le había pedido destruir. Estos estaban relacionados con un aborto que, según él, ella había querido ocultar antes de casarse con el príncipe Felipe. Aquellos papeles, quemados en su cocina en 2003, parecían haber resucitado. David Rocasolano describe ese momento con un escalofrío consciente de que habían fracasado en borrar todo el rastro. Parece que alguien de la clínica donde realizó estos abortos, la clínica Dator, había hecho copias y esas cuartillas podían valer una fortuna. Sin embargo, el que estaba allí no era un chantajista. Decía que tenía los originales, pero que no estaba buscando dinero. Lo que le proponía a David era escribir juntos un libro sobre Leticia, ofreciéndole la mitad de los derechos y la supervisión completa del texto. David Rocasolano rechaza la oferta. Dice que nadie se atrevería nunca a publicar algo así en España. El visitante le dice que no busca escándalos, sino más hacer una denuncia de la hipocresía del sistema y de lo podrido que está el poder. David ironiza sobre los soñadores, comparándolo con el primer marido de Leticia, Alonso Guerrero, y lo tilda como de revolucionario de salón. La conversación termina en un tono cordial, bromean incluso sobre qué haría con $1 millón y se despiden. Cuando el periodista se marcha, Rocasolano reconoce que ya no siente ningún deber hacia su prima ni hacia la Casa Real. Dice que se ha hartado ya de la mentalidad de vasallaje y de adorar a una princesa, entonces princesa, tan caprichosa. Su prima Erika había muerto, su familia estaba fragmentada y él ya no siente miedo ni lealtad hacia nadie. Arruga la tarjeta del periodista y la lanza a la papelera en un símbolo, pues, de ruptura. El relato continúa con una especie de elipsis que refleja su caída personal. La crisis económica de 2008 lo golpea duramente. Pierde dinero en inversiones, se separa de la madre de su hijo, abandona el bufete, se rapa la cabeza para pasar inadvertido frente a los periodistas, recibe llamadas de Palacio, pero no preocupándose por su bienestar, sino para asegurarse de que sus escándalos no tengan efecto en la Casa Real. También su familia le da la espalda, finalmente cambia de número y corta toda comunicación con los Ortiz Rocasolano. Más de un año después de esa visita, recibe una llamada del editor Ramón Acal, famoso por ser más de izquierdas y por haber publicado el libro aquel que fue bastante famoso en los 2000, El negocio de la libertad, de Jesús Cacho, donde ya se mencionaban bastantes de los trapicheos del rey Juan Carlos que nuestro queridísimo amigo periodista Javier Bleda también ha comentado en este canal muchísimas veces. Acá lo recibe en su despacho y Rocasolano acude temiendo que la historia de los documentos vuelva a surgir. El editor le propone escribir un libro. Él será el autor del texto y la documentación correrá por cuenta exclusiva de la editorial.
Akal defiende la publicación como un acto ético, no moral, y critica la hipocresía de los obispos que bendicen princesas mientras condenan el aborto o el sexo fuera del matrimonio. Rocasolano intenta mantenerse al margen argumentando que no es nadie en la historia, que la gente solo quiere la versión superficial que venden las revistas del corazón. Pero la propuesta queda flotando y poco a poco empieza a seducirlo la idea de contar su verdad, sobre todo después de años de silencio y desprecio. Reflexiona sobre cómo otros han escrito sobre él y su familia sin saber nada, inventando y difamando. Así que nada, el 4 de febrero de 2010 acepta escribir el libro, sabe que la publicación podría hundir a la editorial y el escándalo sería monumental, pero a él no le importa. Y esa misma noche empieza a escribir. Y este es como el capítulo 1, un poco a modo de introducción, de cómo David Rocasolano llega con esta historia a la realidad, ¿no? A lo que es el libro Adiós, princesa. Vamos al capítulo 2, en el que a inicios de septiembre de 2003, Leticia llama a David con mucha urgencia. Le dice que necesita verlo en persona en la casa del príncipe. Él conduce hasta el Pardo, atraviesa los controles y entra en el gran salón presidido por el Sorolla de Alfonso XIII. Allí lo esperan Felipe y Leticia visiblemente tensos. Ella, con las manos nerviosas, le anuncia el problema, que tuvo un aborto voluntario en la clínica de Ator. Y si eso llega a oídos de la reina Sofía, la boda es inviable. Lo que piden, o más bien ordenan, es tajante: desaparecer todos los papeles. David se da cuenta de lo delicado del encargo, casi de espías o del CNI, con dos riesgos claros: que en Dator alguien hubiera hecho copias y que Felipe y Leticia, al ocultarlo, estuvieran traicionando a los reyes y comprometiendo la sucesión si el secreto saldría a la luz. Sospecha que el CNI no sabe nada y que por eso lo eligen a él fuera del círculo palaciego para evitar filtraciones. Calcula además que por fechas el padre de embarazo pudo ser el periodista David Tejera, pero de ese otro frente del que David Rocasolano se desentiende. No afirma nada acerca de la vida íntima de Leticia. Descarta cualquier asalto a la clínica y prepara una vía legal y burocrática. Recopila información a través de una ex empleada, estudia la ley de protección de datos para exigir el borrado de huellas y planifica una única visita para no levantar sospechas con su apellido. Mientras tanto, Leticia le llama todos los días. David la describe cada vez más nerviosa, cada vez más crispada, cada vez más autoritaria, pero él va a muerte con su familia. Sabe que el mayor problema no es la opinión pública, sino la Iglesia, ya que según el derecho canónico, el aborto conlleva a la excomunión automática. Imagina que Leticia no pedirá absolución a Rouco Varela y concluye con dureza que el 22 de mayo de 2004 Rouco casó a una princesa excomulgada. Entre gestiones lo llama Jaime Alfonsín, secretario de Felipe, para confirmar cuestiones jurídicas del divorcio previo de Leticia. Finalmente, la gerente de Dator lo cita y el 23 de octubre, 9 días antes de la petición de mano, David recoge el dossier. Le aseguran que han borrado también los registros informáticos, pero él duda de que sea posible eliminar todos los rastros. Llega a casa con la sensación de haber cometido un delito, revisa los documentos y entiende la gravedad. Entonces hace lo que ella le pidió: arruga los papeles en el fregadero y les prende fuego, viendo cómo las cenizas desaparecen por el desagüe. Llama a Leticia. Ella, con ansiedad palpable, solo quiere confirmar que esos papeles han desaparecido. David le dice que los ha quemado y ella suspira y da las gracias. Casi en paralelo, arrecia una campaña mediática hurgando un poco en el pasado de Leticia, con novios, amantes y un posado desnudo en México. Y David teme que si sigue tirando del hilo lleguen a Dator y se rompa el zapato de cristal del aborto. Remata con una reflexión que dice que las princesas no son contemporáneas, ni normales, ni libres, y ese mundo ha arrastrado a su familia como un tren contra una caravana de gitanos.
Erika está muerta, los lazos familiares rotos y decide contar la historia de abajo arriba, sin glamour, sin mentiras, aún sabiendo que no será una historia alegre. Y este es el capítulo segundo, en el que Leticia, completamente desesperada, le pide a su primo abogado que por favor haga desaparecer los papeles del aborto, sabiendo que según el derecho canónico sería excomulgada de golpe y aparte si Sofía se hubiese enterado no habría permitido la boda. Así que claro, ella como siempre protegiendo sus intereses y protegiendo lo que sabe que le viene, que es la gran vida, por supuesto. Porque que no me digan que los reyes curran mucho, que las cosas para ir a trabajar... o sea, a mí es que ellos no me dan pena. Yo, como siempre os digo, a mí me da pena la clase trabajadora, los que madrugan, los que se desloman para traer el pan a casa. Esa es la gente por la que yo tengo profundo respeto. A 4 Royals, nada, no me dan nada de pena. Prácticamente no tengo empatía con ellos, llamarme narcisista o psicópata, pero es que no puedo sentir pena por gente a la que le han dado absolutamente todo hecho. Gente que su mayor problema es que estén hablando de ellos en internet, por Dios, qué drama. A ver, esa gente no sabe lo que es sufrir para llegar a fin de mes. Esa gente no sabe lo que es que no te llegue el dinero, tener que pedir dinero a otra gente porque no te alcanza. Esa gente no sabe lo que es tener que coger un segundo trabajo para poder darle lo mejor a tu familia. Esa gente simplemente sentarse, trincar y encima con 2 huevos, corruptelas por aquí, corruptelas por allá, así nos embolsamos más dinero. Pues a mí eso me parece una vergüenza y a mí eso no me da ningún tipo de pena. Bueno, en fin, chicos, seguimos un poquito con el siguiente capítulo en el que vamos a entrar un poquito en la dinámica de la familia Ortiz Rocasolar. Nada más salir lo de Leticia, mucha gente de repente asoció que los abuelos tenían un linaje republicano combativo. No, su abuelo Paco no fue Durruti y el republicanismo familiar fue más que una pose heredada, ya que, bueno, en España ya sabemos que hay 2 Españas, ¿no? Y después de la guerra civil, o eras nacional o eras republicano. A día de hoy o eres del PP o eres del PSOE, o eres monárquico o eres republicano. Y así nos va, porque somos tan imbéciles que estamos más centrados en el odio por el adversario que en todos remar juntos para intentar, no sé, llegar a buen puerto con alguna de las decisiones políticas que se tomen. Pero no, estamos demasiado pendientes, los del PSOE están demasiado pendientes odiando al PP, los del PP están demasiado pendientes odiando al PSOE. Y sus marcas blancas, Vox y Podemos, más de lo mismo. Por lo que, claro, la unión no existe y así los partidos políticos pueden seguir jugando al juego de que vienen los rojos o que viene la extrema derecha. Pues sois igual de malos, perros del mismo collar y, en mi opinión, organizaciones criminales que deberían estar prohibidas, tanto el PP como el PSOE. De las marcas blancas no les ha dado todavía tiempo para ser tan criminales como estas 2 instituciones que llevan tantísimos años dando por culo y jodiendo el país. Perdona por esta pequeña reflexión, pero eso, que el abuelo, según lo que cuenta David, era más una pose heredada. De hecho, Paco, chatarrero, acomodado y pragmático, pasó de despotricar del rey, que le llamaba El Salvador, a volverse monárquico recalcitrante en cuanto su nieta se prometió con Felipe, apelando sin rubor a los intereses de la familia. ¡Hombre! Claro, tú eres republicano, pero luego tu nieta se casa con el rey y dices, vamos, ahora republicano que sea Pirri. No,